Llega tal vez por el efectivo y mercadería, Nick. Ajá, ¿qué más? Alguien preguntó la semana pasada una situación acerca de unión de sociedades, fusión de sociedades, absorción de sociedades. Estábamos viendo que crear nuevas sociedades puede ser por fusión y puede ser por absorción, ¿verdad? Dos cuestiones tanto distintas, ¿sí? Entonces, el caso que tenemos el día de hoy, o sea, lo que tenemos acá, nos establece que es una fusión de sociedad por creación, fusión de sociedad o creación de sociedad por disolución de las anteriores, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una nueva sociedad, o sea, vamos a fusionar dos sociedades, pero para poder crear la nueva sociedad necesitamos, pues, que mueran esas compañías, esas empresas anteriormente para dar pie a la tercera empresa, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho que necesitábamos para que pudiera darse esa nueva creación de la sociedad? Los balances. Los balances de ambas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos acá son los balances. Lógicamente que ahorita los tenemos que cuadrar, ¿verdad? Para que puedan comenzar a desarrollarse. Quiero explicar algo. Tal vez esto lo vieron en la conta pasada, pero quiero explicar. Cuando en mi balance general, yo tengo la cuenta vehículos de reparto, que es la principal, y tengo su depreciación acumulada, lo que tengo que hacer es que eso va en la primera columna, si estoy manejando 3, en esta fueron 4, pero voy a explicar por qué. Aquí, en la primera columna, en la de subparciales, parciales y totales, ¿verdad? Colocamos esos elementos. Entonces, el vehículo de reparto dice que tiene un valor de 120,000, pero tiene una depreciación acumulada de 72,000. Entonces, al final, lo que hacemos es, a los 120,000, le restamos los 72,000. En realidad, el vehículo ahorita no vale 120, sino vale 48. Tenemos mobiliario de equipo, 45,000 quetzales menos su depreciación acumulada. Gastos de organización, tenemos 12,000 menos su amortización acumulada. Estos valores de acá, estos los que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Son los valores reales, lo que hoy día vale cada uno de estos elementos. Al cierre de la empresa, el vehículo de reparto que me costó 120,000 tiene un precio ahora de 48,000. Lo puedo vender nuevamente en 48,000 o son 48,000 que salen los que tengo a la mano. ¿Sí? Vamos a trazar línea, porque aquí va línea, ¿verdad? Línea y línea. Entonces aquí trazamos línea y aquí vamos a trazar línea de suma, de operación. Ahora, acá ya tenemos los parciales, pero como son 3, necesito saber en cuánto asciende mi activo no corriente. Tengo que sumar esos 3, trazo línea. Sumo estos 3 y mi activo no corriente tiene un valor de 70,800 quetzales. Vamos con el realizable, mis mercaderías. Tengo mercaderías y papelería y útiles, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer con estos dos? Los tengo que sumar. Todo esto es parte del activo corriente. El no corriente está aquí. Entonces, sumo estos dos, ¿verdad? Y tengo 80,800 de esa suma. Vengo en el exigible, tengo estos 3, los sumo, ¿verdad? Ya tengo 62,500. Vengo a disponible, que es caja y bancos, ¿verdad? Trazo línea para indicar suma u operación. Y sumo esos dos y tengo 136,000. Como dice suma el activo, aquí tengo todos los que pertenecen al activo corriente. Entonces aquí tengo que ver a cuánto asciende mi activo corriente. Para ello, tengo que sumar estos 3 elementos. Vengo y los sumo
Y tengo de mi activo corriente, tengo 280,000. De mi no corriente tengo 70,000. Entonces, para saber cuánto es del activo, tengo que sumar estos dos, ¿verdad? Entonces, le doy autosuma de estos dos. Como aquí termina una operación, aquí termina el activo, entonces tengo que colocarle doble línea, ¿sí? Lo voy a colocar un poquito más grande para que veamos, ¿sí? Tengo la línea de suma y tengo la doble línea de cierre. Eso siempre tiene que ir cuando terminemos cada aspecto, activo, pasivo o el total. Entonces mi activo dice que tiene un valor de 350,900 quetzales. Vamos con mi pasivo, pero primero generar un patrimonio neto. Entonces tengo que ver de cuánto es mi capital. Tengo dos socios y para saber de cuánto es el capital tengo que sumar. Entonces sumo, ¿verdad? El valor de los socios. ¿Sí? 200,000. Ahora esos 200,000 es lo que tiene mi capital, ¿verdad? Con lo que yo estoy trabajando. ¿Ya? Para eso es que tenemos ese primer valor. ¿Sí? Ahora, documentos por pagar. Tengo que establecer cuál es el valor de mis documentos por pagar. Ese no lo coloqué, ¿verdad? Ahorita... Documentos por pagar. Los documentos por pagar a corto plazo van a tener un valor de 51. Entonces, mi activo no corriente, ¿verdad? Tiene este valor y mi pasivo no corriente este valor y mi pasivo corriente tengo estos dos elementos. Tengo que volver a sumarlos. Entonces, vuelvo otra vez a colocar y sumo esos dos elementos de acá. ¿Sí? Entonces, y ahora tengo que colocar, ¿verdad? Esos valores que yo establezco. Entonces, sumo estos dos para que me digan mi pasivo. ¿Cuánto suma mi pasivo? ¿Sí? Y aquí le coloco línea de suma. Y aquí dice suma del pasivo y patrimonio. Entonces tengo que sumar estos totales. Vuelvo a colocar línea, me coloco acá y le coloco línea de cierre. Entonces sumo, me coloco aquí y le doy autosuma y tengo estos dos valores. 350,900. Mi activo suma igual que mi pasivo, el capital. O sea, ese es el balance del señor. O sea, el señor no me va a dar un balance para que lo sume. El contador me va a dar un balance ya hecho, como estos, para que yo pueda analizar, ¿verdad?, cómo está compuesto la empresa del señor que nosotros estamos estableciendo, estamos cerrando. Tenemos el siguiente que es de la Sociedad Colectiva Moisés y García. Esta es Sociedad Colectiva Juan Gómez. Por eso es que el capital tiene los apellidos de ellos. Gómez cuenta capital y Morales cuenta capital. Y aquí está Moisés García, entonces tiene García capital y Díaz capital, porque Moisés debe ser apellido Díaz y García, pues el apellido está acá. Nuevamente, pues hacemos los mismos elementos, ¿verdad? Para poder determinar nuestros valores. Entonces, volvemos y decimos esto menos el valor de acá, perdón. Estamos. Y volvemos otra vez, 30,000 menos 999,000 y 14,000 menos 2,800, ¿verdad? Y nos dan los valores que tenemos allí. Este es mi activo no corriente. Hay inversiones a largo plazo, entonces coloco línea de operación acá por debajo y voy a sumar estos valores para que me digan cuánto es de mi activo no corriente, ¿verdad? Entonces, sumo. Mi activo no corriente tiene el valor de 112,000, 161,000. Vengo, mercaderías, ¿verdad? Realizable está por mercaderías y material de empaque, entonces vuelvo atrás a sumar.
Exigible tiene a clientes, documentos por cobrar. Siempre que estemos en el balance último, en el balance general, a los documentos por cobrar, hay que quitarle los documentos descontados, ¿verdad? Cuando hay un documento descontado es cuando, por ejemplo, eh, nosotros, pues, somos los tenedores del documento de Juan Pérez y Juan Pérez nos debe 40,000 quetzales, pero Juan Pérez ya no nos puede pagar, ¿verdad? Juan Pérez, pues, pagó antes del tiempo y nosotros le hicimos un descuento a esa deuda, ¿verdad? Y le hicimos un descuento de 15,000 quetzales. Entonces, por eso que a los documentos por cobrar le tenemos que quitar los documentos descontados, ¿verdad? Para que nos quede el valor real de lo que hoy vamos a cobrar. Seguros pagados por anticipado, pues es este valor. Entonces, nos venimos hacia acá, ¿verdad? Y vamos a sumar estos 4 valores. Y aquí ya tenemos que el exigible tiene un valor de 71,000 quetzales. Disponible, que es caja y bancos, volvemos y sumamos ambos para que nos diga cuánto tenemos de disponible, ¿verdad? Y entonces trazaremos línea para indicar operación. Todo mi activo corriente está dividido en estas 3 partes. Entonces necesito saber en cuánto asciende mi activo corriente y lo sumo, ¿verdad? Y tiene 253,839. Tengo mi activo no corriente y mi activo corriente. Tengo que sumar el activo. Entonces le voy a colocar, ¿verdad? Borde de cierre. Y entonces sumo, pues solo los valores que están aquí en el total. Y el activo, ¿verdad? Tiene un valor de 366,000 quetzales. El pasivo, nuevamente, hacemos lo mismo. Y sumamos estos dos. Y vamos a colocar línea de suma. Todo esto yo a ustedes se los voy a dar ya sumadito, ya así para que ustedes no estén haciendo todos estos cálculos, ¿verdad? ¿Ya? Sumamos estos dos, nos vamos a los proveedores y los préstamos, los sumamos y vamos a trazar línea. Sumamos estos dos para que nos diga cuánto es el valor del pasivo, ¿verdad? Y ahora pues le vamos a trazar línea de cierre y ahora sumamos pues patrimonio y pasivo para que nos genere un valor del activo. Solo vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Ahora, vamos a iniciar a explicar todo. Ahorita lo único que hice fue cálculos, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerdan cuál es la diferencia entre fusión y absorción? Select. ¿Cuál es la diferencia que me podría decir que hay entre fusión y absorción? Que yo sepa, por lo que yo sé, fusión es cuando dos organizaciones deciden unirse para crear una sola. Ujú. Pero en esta medida ellos lo deciden para poder mejorar. A diferencia de absorción, que significa que dos se van a unir, pero una va, como dijo usted, se va a comer a la otra, porque la otra es la que tiene la necesidad de poder generar más. Exacto, así es. Una. ¿Alguien más? Con respecto al Tal vez nombre, Link. la función. Sí, sí, diga.
Sí, con respecto al nombre, en la fusión llegan a un mutuo acuerdo para eh, crear un nuevo nombre comercial, mientras que en la absorción una de las dos conserva el nombre. Así es, así es. Ahora, entonces, en la fusión, es lo que ustedes han dicho, ponernos de acuerdo, unirnos, y era lo que decíamos. Si nos vamos a fusionar es para mejorar la parte de nuestro capital y es para que nosotros podamos ser un poquito más competitivos en el mercado. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de unir, de fusionar, pero también la fusión es cuando somos competencia y entre nosotros mismos pues estamos quitando el mercado y en lugar de hacer eso, nos unimos y entonces ya el mercado pues se convierte en algo mucho más grande para nosotros y no nos estamos quitando mercado, sino ahora lo que estamos haciendo es siendo socios y que entonces cada socio pues va a ser más rentable, ¿va? Y aparte de eso que al unirnos y si comercializamos y tenemos materias primas, al comprar en mayor cantidad de esa materia prima, el costo de compra, de adquisición de las materias primas es mucho más bajo y entonces tenemos un nivel mucho más alto para jugar con la rentabilidad en el mercado. También esa es otra forma de poder desarrollar la parte de fusionar nuestras empresas, ¿verdad? Dejar de ser competencia, pasar a ser socios, velar porque nuestros costos cada vez sean más bajos y nuestro nivel de utilidad sea mucho más alto y entonces ya poder competir con otros de otras regiones o de otras ciudades. Sí, ¿verdad? Ya vamos recordando un poquito acerca de eso. ¿Sí? Ahora, en estos dos balances, ¿será que habrá alguna diferencia entre las dos empresas, cómo están conformadas? ¿O las dos empresas están iguales? No son diferentes. Son diferentes. ¿Qué diferencia tenemos en las empresas? En la primera hay vehículo de reparto, en la segunda no. Sí. En la primera hay vehículo de reparto, en la segunda no. Bueno. En la segunda hay inversiones a largo plazo y en la primera no hay. ¿Qué son inversiones a largo plazo? Las inversiones a largo plazo son bonos, acciones, ¿verdad? Inversiones en valores, o sea, estamos invirtiendo en la bolsa, ¿verdad? O sea, esa parte son inversiones a largo plazo. Y si nosotros vamos a fusionarnos con la otra empresa, pues lógicamente van a haber condiciones para poder aportar esos capitales con los que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ahorita analizando cómo está el balance. ¿Qué otra diferencia encontramos? Por ejemplo, que uno tiene equipo de computación y la otra no. Bueno, entonces uno tiene un sistema informático para sus operaciones y el otro no. Ajá. El activo no corriente del primero es mucho menor que el segundo. Ujú. También. Los documentos descontados. Hay documentos descontados en los documentos por cobrar y en cambio en el otro solo tenemos clientes y deudores, ¿verdad? Clientes del primero tiene 40,000 y clientes del segundo tiene 34,000. Deudores empleados, 15,000. La cuenta deudores empleados es cuando nosotros le damos un anticipo sobre sueldo a los empleados o los empleados quebraron algo, echaron a perder algo y se lo tenemos que cobrar. ¿Sí? Hay alquileres pagados por anticipado de Que se la les empresa. pagaron en caja. Exacto. Hay alquileres pagados por anticipado de la empresa A. La empresa B no tiene alquileres pagados anticipados. Y si muere la empresa, la A, ¿qué va a pasar con los alquileres pagados por anticipado? Porque él pagó el alquiler del local por X meses antes, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una pequeña diferencia allí. ¿Qué más podemos encontrar de diferencias? Caja chica. Ajá. En lo disponible, que uno tiene caja chica y el otro está dividido en caja y en bancos. Hay una situación acá y para el sector privado, pues se le llama caja chica y para el sector público se le llama, se me fue el nombre, ahorita me voy a recordar, fondo rotativo,
¿sí? Ahora, ¿qué tiene de especial la caja chica en las empresas? Esta persona todavía no está, esta empresa A todavía no está adoptando la bancarización, todavía no ha adoptado la ley de bancarización, porque recordemos que a partir del 36-2017, perdón, o sea, ley de secreto bancario, el fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, a través de lo que es el inciso C, la ley de secreto bancario, establece que ya no puede estar unida caja y bancos, tienen que estar separadas porque debe haber un control sobre el efectivo y debe haber un control sobre bancos. Y acá no lo tenemos. Caja chica es recomendable en las empresas tenerlas siempre y cuando hayan gastos menores de 1,000 quetzales. Y esos gastos menores, o sea, una lámpara, un desinfectante, una mascarilla, guantes, un lapicero, cartulina que hay que comprar, marcadores, todo eso tendrá que ser provisto por caja chica, si es una empresa privada. Si es una entidad del Estado, se le llama fondo rotativo. O sea, es lo mismo, ¿va? Caja chica y fondo rotativo tienen la misma función, solo cambia el nombre por la entidad a la que sirve. ¿Sí? Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Bueno, quiero preguntarle a los demás, ¿sí se escucha? Sí, licenciado. Sí, Lick, ¿sí se escucha? Sí, Lick. Bueno. Entonces, solo que hay un compañero que tiene un pequeño problema, entonces debe ser su internet. Vale. Sí se entiende lo que estoy explicando, porque lo estoy explicando porque hay un porqué, ¿verdad? O sea, necesitamos saber qué significan ciertos puntos. Dudas que tengan acerca de algo que esté acá para que hoy explique, antes de comenzar a hacer todo nuestros ademanes para formar la nueva empresa. Lick, en el caso de las deudas de cada una, ¿se vuelve una sola a la hora de hacer una fusión? Ahí vamos a tener que ver esas situaciones. Ahora, recuerden, estábamos viendo en la unidad 1, si no mal recuerdo, estábamos viendo también ciertas situaciones con las deudas. Si yo voy a formar una empresa nueva, me voy a fusionar, me voy a unir con alguien más, pues puede ser que mis deudas sean arrastradas y, ¿verdad?, puedan ser generadas y consolidadas en el nuevo balance. Puede ser que yo aporte por completo mi capital o puede ser que aporte efectivo y aporte mobiliario. Puede ser que ya no aporte la computadora, pero aumente, qué sé yo, mi mercadería, no sé, o el efectivo. Todo eso lo vamos a ver ahorita en las condiciones que tienen estas personas para poder fusionarse, porque deben de haber condiciones, no simplemente así, queremos unirnos y vámonos, ¿va? No, van a haber algunas condiciones para poder crear la nueva empresa. Entonces, en un momentito vamos a ver eso, chus, para que vean dónde están todas esas características y cómo es que se va a establecer cada punto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces ya tenemos los balances. Hemos evaluado así a grosso modo nuestros balances. Tenemos que evaluarlos aún más porque al final de la última clase que vamos a ver es evaluación de estados financieros así de forma muy práctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos cruzar información y tomar decisiones en función de lo que estamos haciendo. Bueno, cuando nosotros queremos ya unir o fusionar las empresas, vamos a tener que colocar algunos criterios o indicaciones. Entonces, lo voy a colocar en esta parte de acá. Criterios o aclaraciones. Vamos a darle acá y le vamos a colocar el color rojo. Bueno. ¿Qué pasa con el criterio o la aclaración? Aquí nos indica en realidad qué es lo que se solicita para que puedan unirse las empresas. Entonces, vamos con la primera. La número 1 dice, los activos fijos, se trasladan con su valor neto. Valor neto. Ahí nos está diciendo valor neto, no valor bruto. Valor neto. Ahorita explicamos eso. Ahora,
2, los gastos de organización de las sociedades no se trasladan porque pertenecen a las empresas de forma individual. Ya no tienen nada que ver en esta nueva empresa, porque esta empresa se va a unir y al unirse, ella misma creará sus gastos de organización o constitución al crearla. Entonces ya no trasladamos lo de la empresa anterior. Esas quedan ahí muertas con ella, ¿verdad? 3. Los documentos descontados, bueno, estamos hablando de los documentos descontados, se trasladan a la nueva empresa. Ahora, ¿por qué? Porque si vamos a trasladar documentos por cobrar, entonces hay que trasladar el saldo o los documentos descontados, ¿verdad? ¿Por qué las vamos a trasladar? Porque aún están pendientes de pago. Por eso también los vamos a trasladar, ¿verdad? Bueno, entonces, y como lo necesitamos recuperar, por eso es que lo estamos trasladando. El número 4, los alquileres, los que estábamos hablando. Los alquileres pagados por anticipado se trasladan a la nueva sociedad, ¿verdad? Siempre y cuando el local sea puesto por el socio A, porque es el que pagó los alquileres. Si él no coloca, él no da el edificio para funcionar, entonces los alquileres pagados por anticipado no se trasladan y eso se convierte en pérdida para el socio A al cerrar la empresa. 5. Los seguros pagados por anticipado se trasladan, ¿verdad? Se trasladan porque la póliza se trasladó a la nueva empresa. Ahora bien, tenemos, ¿cuántos socios son los que tenemos en las empresas que se están cerrando? Con 4, Lick. 4. 4 socios. Entonces, es una sola empresa la que estamos fusionando. Cuando nosotros empezamos a fusionar la empresa, ¿verdad? Ya no la vamos a abrir como una sociedad colectiva, ¿verdad? Sino la tenemos que abrir, ¿verdad? Como una sociedad anónima. Entonces, las cuentas de los socios se convierten en una sola porque se traslada como sociedad anónima. Teníamos una sociedad colectiva y ahora la vamos a trasladar a sociedad anónima. ¿Por qué? Porque cuando ya hay muchos socios, lo mejor y más factible o viable en la creación de empresas, sociedades, es que se genere una sociedad anónima. Así no va a haber nadie que quiera ser como que el que regir, sino que todos tendrán un papel fundamental dentro de la nueva sociedad y con los estatutos, ¿verdad? Entonces así nos evitamos un poquito fraudes que puedan haber, ¿verdad? Entonces eso. Ahora pasa otro punto importante. El capital que se está generando debe de restarse los gastos de organización que no se trasladaron. De lo contrario, se convierten en pérdidas nuevamente para las personas. Ahora, y se le debe sumar el capital que aportan
los socios para formar la nueva sociedad, ¿verdad? Esas son mis condiciones, no las mías, ¿verdad? Son las condiciones de la empresa. Por eso estábamos analizando en primer lugar los balances y qué iba a pasar con cada uno de ellos. Entonces, ahora ya tenemos ese análisis. Ahora, de ese análisis podemos deducir los siguientes elementos. Veamos, volvemos otra vez a este punto. Rick, estos solo son de la primera empresa. No, esas son para ambas. Ah, ok. Estas son para ambas, porque aquí ya llegamos cómo cada una debe de trasladar a la nueva empresa sus activos, sus pasivos, sus deudas, sus alquileres, sus documentos, todo, ¿verdad? Su capital, ¿verdad? Porque esto es general para ambas. ¿Sí? Es general. Entonces, dice, los activos fijos no se trasladan, los activos fijos se trasladan con su valor neto. Voy a explicar eso. Este es el valor bruto del activo fijo. O, como ustedes lo pueden encontrar o se los van a mencionar, su valor, su costo histórico original, o sea, valor bruto, cuánto me costó al inicio. ¿Sí? Pero como la empresa ya lleva unos años, 2, 3 años, pues en esos 3 años tiene esta depreciación acumulada. Entonces, este de acá va a ser mi valor neto, o sea, lo que realmente vale hoy ese vehículo de reparto. Yo no puedo cerrar mi empresa y trasladarla a la nueva sociedad los activos y decir que el vehículo de reparto sigue costando 120,000 quetzales o teniendo un valor de 120,000 quetzales. No, porque ya se usó por X años. Entonces, al usarlo por X años, causa una merma, una rebaja de su valor económico y a eso le llamamos depreciación acumulada. Entonces, estos son los valores netos con los que van a pasar los vehículos, el mobiliario y menos los gastos de organización, ¿verdad? Vehículos y mobiliario a la nueva sociedad. Y los gastos de organización, que son 4,800, esta cantidad, como no se va a trasladar a la nueva sociedad, pero si no se traslada y yo tengo gastos de organización que todavía no he cancelado, pues para mí se convierten en pérdida. Para que no se conviertan en pérdida, por eso se establece esa cláusula donde dice que al capital de la nueva sociedad yo le tengo que restar los gastos de organización que ya no se trasladaron, porque si no se convierte en pérdida, ¿verdad? Para cada socio que cerró su empresa. No sé si me entiendan. Si tienen preguntas, háganlas de una vez, por favor. No sé si más o menos, yo tengo duda en eso, Rick, de los gastos de organización. O sea, cómo pasarlo. Bueno, O... eso no los vamos a pasar porque, por ejemplo, usted tiene su empresa y se une con el otro socio. Los gastos de organización es el pago de la patente, los libros de contabilidad, las facturas, la plata que le dio al contador para que le hiciera el trámite. Esos son sus gastos de organización. La puerta, la ventana, la instalación eléctrica, la batería de baños, lavamanos. Esos son gastos de organización. Y la pintura. Y pintar el edificio. Son gastos de organización. Pero usted cierra su empresa, pero todavía faltaba un año para amortizar, o sea, dejar en cero esos gastos. Usted cerró su empresa, pero esos gastos no los puede pasar a la nueva empresa. ¿Por qué? Porque toda vez usted cierra su empresa, ahí murió todo lo que tenía de esa empresa. La nueva empresa nacerá y ella tendrá que inscribirse con otro nombre o razón social, otra dirección, ¿verdad? Entonces, usted no puede trasladar los gastos de una empresa que murió a una empresa que ya está naciendo, porque no es adecuado y tampoco es viable, ¿verdad? Pero sí puede hacer que con el capital que tiene la nueva empresa, a usted le pague esos 4,800 que usted ya no trasladó. Por eso dice que al capital de la nueva empresa hay que restarle los 4,800 de este señor, de lo que él ya no trasladó de sus gastos de organización. A eso se refiere. No sé si se entendió. O de otra manera es, cierra su empresa y lo que gastó usted para abrirla, pues no lo pasa para la otra, sino lo único que hace es restársela del capital de la nueva sociedad para que para usted no signifique pérdida. Porque si usted no hace eso, usted absorbe esa pérdida.
como descontar lo que yo he puesto, sino que ya me lo dan a través del capital. En el Más o menos. Sí, del capital de la nueva empresa, le tienen que devolver a usted 4.800. Ok, gracias, Lick. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, Ahí estamos, Lick. estamos con esa parte. Vamos con la siguiente nota aclaratoria. Dice, los documentos descontados se trasladan a una empresa porque están pendientes de pago. Vayamos a ver aquí. Voy a hacer más pequeño esto. Vale. Documentos por cobrar y hay documentos descontados. ¿Sí? Entonces, esos documentos descontados, como todavía no se han pagado, quedaron en el aire. Yo, si no los traslado a la nueva empresa, eso es pérdida automática porque usted ya no lo recupera. Entonces, sí lo tengo que trasladar a la nueva empresa, estos 25,000, porque es lo que todavía está pendiente de cobrar, que nos paguen. Entonces, yo todavía puedo recuperar esa plata, pero si yo no la traslado, se convierte en pérdida. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ustedes pues, son los propietarios de la empresa y todavía les hace falta cobrar 25,000 quetzales en documentos por cobrar. Cierran la empresa y forman otra. ¿Será que usted dice, ya cerré la empresa, que le queden los 25,000 a los que me deben? Total, ya inicio una nueva y ahí voy a generar plata. ¿Será que funciona así la parte del mercado? No, Lick. No, claro que no, Stephanie. Porque usted tiene que recuperar su plata. Entonces usted traslada lo que está pendiente de cobrar a la nueva empresa. Entonces ya no lo va a cobrar usted, sino lo va a cobrar la nueva empresa. Y aparte no podría porque ya tiene un registro en el balance, entonces ya tiene que en sí, la empresa actual está su nombre y la que va a abrir también. Entonces lo que le deben y lo que él debe todavía queda a su nombre. Todavía, exacto, todavía está de arrastre, digamos. Entonces hay que recuperar eso. Lo voy a explicar de esta manera. Tal vez no todos ustedes estaban cuando quebró Bancafé. De Pero hecho, yo sí, Lick, yo también, yo tuve cuenta en ese banco. exacto. Va, ahora voy a explicar algo y es como quiero ejemplificar esta parte. Digamos que Chus, usted sacó un préstamo en Bancafé. Pero cuando Bancafé quebró, usted todavía debía 10,000 quetzales. Todavía faltaba pagar 10,000 quetzales, 10 meses de 1,000 quetzales. ¿Ya? ¿Será que al quebrar Bancafé ya no le cobraron a usted nada de ese préstamo? Yo digo que no, Lick, como punto de vista, digo que no porque la empresa ya no se asoció con nadie, prácticamente ahí sí que se desoló, ya nunca se apareció y de hecho creo que a muchas personas también les quitó ese dinero que tenían invertido. Bueno. Pero la Creo cuestión que es sí. que usted debía, Chus, usted debía, le debía al banco. Va, quebró. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Yo digo que sí porque parte de esos activos se pasaron a otros bancos Ahora, y esos otros bancos a ley tenían que recuperar esa plata, pues. exacto. ¿Qué hizo la banca central? Y esto es lo Exacto. que quiero dar a conocer. ¿Murió Bancafé? Por supuesto, murió Bancafé. Pero la banca central tenía que recuperar la plata del encaje bancario y de todo lo demás. Entonces, sí murió Bancafé, pero las deudas fueron transferibles a los otros bancos del sistema. Toda la gente que le debía a Bancafé terminó pagando esos préstamos que debía. Solo que ya no Bancafé, los pagó en Banco GIT, los pagó en el Crédito Nacional o los pagó en el Banco Internacional, en el Industrial, perdón, porque eran los que todavía estaban, ¿verdad?, en ese sistema. Es lo mismo que está pasando aquí. Nosotros cerramos la empresa y creamos una nueva, pero como todavía nos deben y yo estoy aportando ese capital, entonces la nueva empresa la tiene que recuperar porque deben.
Y como yo me estoy haciendo socio y estoy aportando mi capital, también lo que deben, yo lo tengo que aportar para que la nueva empresa recupere y se capitalice. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con esos documentos descontados. ¿Ya? Ahora, quiero explicar la otra parte que decía Chus. Bancafé quebró y había gente que tenía plata invertida allí. Ahora es la otra parte. No es que deben, sino que el banco ahora le debe a esa persona. Hay una parte de los bancos del encaje bancario, dicen que los bancos tienen soporte hasta ¿cuánto? Hasta 20,000 quetzales. ¿Ustedes han escuchado eso? No, Lick. Sí. Sí. ¿Quién dijo que sí lo ha escuchado? ¿Cómo así, Lick? Perdone. Que, por ejemplo, Sí. un banco y el respaldo del banco solo es hasta 20,000 quetzales. Es por la cuestión esa del fondo de la protección para el ahorro. Ajá. Digamos que cada banco tiene la obligación de hacer un ahorro, digamos, en el Banco Central, ¿verdad? Y ese ahorro le va a servir para darle solvencia y en este caso para cubrir, como usted dice, hasta 20,000 a cada cliente. Exacto. Y si, por ejemplo, usted tenía 21,000 quetzales, ¿cuánto es lo que el banco obligatoriamente le tiene que regresar? ¿21,000 o 20,000? 20. 20. 20,000. Así tenga 100,000 o 200,000. Así es. Y a eso se llama encaje bancario, ¿verdad? Es lo que nos quitan a cada mes para poder tener ese fondo de ahorro en banca central. Entonces, ahora, estamos hablando de esto porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo de fusiones. Si, por ejemplo, la situación fuera de que yo debo como sociedad y cierro mi empresa, yo voy a aportar mis activos, pero también mi deuda la tengo que aportar, la tengo que pagar. No la voy a pagar con la plata que se aporta, la voy a pagar con mis dividendos y ganancias de la nueva sociedad. De ahí tengo que sacar para pagar mi deuda. Por eso también la tengo que sumar. ¿Sí? Porque si yo no sumo mi deuda, ¿verdad?, a esta nueva sociedad, el problema es que voy a tener doble pérdida. Tengo que pagar esa plata y no tengo plata para pagar, ¿verdad? Porque no la incluí, entonces tiene que estar implícita también en la creación de la nueva sociedad. Digo una pregunta, y de lo que se está diciendo, por ejemplo, de lo que le regresa a la sociedad del activo, eso pasa a ser únicamente del socio, no de toda la empresa. Es del socio, pero como ya es parte de la empresa, entonces digamos que la empresa podría pagarla, pero ahora al socio le tienen que descontar. Ahí tienen que hacer varias cuestiones ahí en la parte de la administración financiera y en los estatutos, ¿va?, para quedar de acuerdo con ello. Que dentro de un momento las vamos a ver, por supuesto. Ahorita estamos explicando toda esa teoría. Bueno, ¿puedo continuar? Ahora dice, los alquileres pagados Sí. por anticipado se trasladan a la nueva sociedad. Ahora, el socio A es el que pagó alquileres pagados por anticipado. El socio B, él no tiene alquileres pagados por anticipado, digamos. Pero el socio A los traslada porque él es el que va a dar el edificio para que funcione la sociedad. ¿Ya? Si él no da el edificio y lo da el socio B, él no puede trasladar los alquileres pagados anticipados. Pero, del capital le tienen que restar esa parte de lo que él pagó anticipadamente para que no sea pérdida. Ese es un acuerdo administrativo financiero que van a tener. ¿Ya? Entonces, trasladamos alquileres pagados por anticipado porque el dueño de esa sociedad anterior va a dar el edificio donde están. Y como él ya había pagado alquiler por 6 meses, digamos, entonces él dice, no, para que no tengamos más gastos, yo doy el alquiler pagado por anticipado. Entonces, por consiguiente, yo doy el edificio para que aquí funcione la empresa, la nueva sociedad. No sé si me comprendan con eso. No sé si nos puede poner un ejemplo, Lick, perdone. Por ejemplo, Chus, usted y Pedro tienen 2 empresas, pero deciden unirse. Pero usted
pagó por un año anticipado el alquiler del local donde usted está. Pedro no, Pedro lo estaba pagando a cada mes. Ustedes se unen, ¿será que usted va a perder los meses que restan del año del alquiler que usted ya pagó? Se No, los da porque ya la lo dueña. di en plata de una vez. O sea, yo Ajá, me anticipé a todo ese tiempo. exacto. ¿Se lo va a dar la dueña de la casa, la que renta el edificio para la empresa? Ella no se lo va a No. devolver, chus. ¿Qué le queda a usted? Pues ahí sí que otorgar, bueno, de lo que me queda, digamos, el espacio, bueno, tengo esto por ¿Mm? tanto tiempo y pues pueden utilizarlo mientras se vence el plazo. Exacto, a eso se le llama trasladar alquileres pagados por anticipado. O sea, usted traslada, quiere decir, ahora para que no haya gasto sobre gasto y tenga que alquilar, pagar en otro lado, usted dice, bueno, yo traslado mis alquileres pagados por anticipado y entonces la nueva sociedad va a funcionar en el edificio donde yo ya pagué los meses por anticipado. Lick, y esa plata, digamos, del alquiler no se la dan al socio que es dueño, digamos, de este local No, porque como mensual. él lo está trasladando como su activo, entonces no se lo dan. Se lo darían cuando fuera lo contrario. Él no da el edificio, sino lo da el otro, pero entonces él tiene que recuperar esa plata. Entonces ahí se lo tiene que dar. Pero en este caso no, él está dando el edificio, entonces lo está dando como un activo más. Ok, Lick, gracias. Bueno, ahora los alquileres. Vamos a los seguros. ¿Quién tiene seguros pagados por anticipado? ¿Socio A o socio B? Es el Socio B, B, creo. Socio B, vale. El seguro es igual que el alquiler, ¿verdad? El socio B tenía su empresa asegurada contra robos, contra incendio, etcétera, ¿verdad? Pero también pagó por anticipado. Él dijo, ay, pago un año por completo, al igual que le pasó al otro con el alquiler, para no hacer doble gasto. Entonces ahora él ya pagó pues un seguro. ¿Qué va a pasar? Cierran la empresa y crean la nueva para no perder la plata que ya pagaron del seguro. Entonces vienen y al crear la nueva empresa hacen un traslado del seguro ahora a nombre de la nueva empresa. Por eso dice que los seguros pagados por anticipado se traslada la póliza a nombre de la nueva empresa. Entonces cedemos, al igual como cedimos el espacio del alquiler, ahora cedemos el seguro para que empiece a funcionar con la nueva empresa. Porque ya se había pagado por adelantado, no lo podemos perder, porque la aseguradora no nos va a regresar nada. Entonces es mejor seguirlo usando y lo único que cambiamos es el nombre, uno por otro, ¿verdad? De la empresa antigua por la empresa nueva. Bien. Ahora, los capitales, porque tenemos aquí ya en el pasivo, tenemos Gómez cuenta capital, Morales cuenta capital, García capital y Díaz capital. Pero son sociedades colectivas. Entonces, en una sociedad colectiva le estamos colocando a cada socio cuánto aportó de capital. Ahora bien, como de esas dos sociedades colectivas vamos a crear una anónima, entonces no es viable decir García cuenta capital o capital social, porque como es sociedad, capital social García, capital social Esteban, capital social Díaz, ya no es correcto. Entonces, mueren los apellidos y solamente es, pues, capital social. Y en el capital social va el aporte de todos los socios. ¿Sí? Por eso dice que el capital que se está generando debe de restarse, o, perdón, las cuentas de los socios se convierten en una sola porque se traslada como sociedad anónima. Entonces ya no la vamos a tener individualmente. El otro elemento dice el capital que se está generando debe de restarse los gastos de organización que no se trasladaron y se le debe sumar el capital que aportan los socios para formar la nueva sociedad. Lo que estábamos hablando. Usted gastó para organizar la otra empresa, pero todavía no había terminado de recuperar esa plata. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la nueva empresa? Pagarle a usted lo que hace falta. Y al capital, ahora, al formar la nueva empresa, hay que inscribirla ante la SAT, ante el registro mercantil. Si no queremos que nos roben el nombre de la empresa, hay que inscribirla ante la propiedad intelectual.
hay que comprar los libros de contabilidad, hay que autorizar los libros de contabilidad, y hay que pagarle los 1.200 del trámite al contador, auditor, a la oficina, ¿verdad? Tributaria que nos hizo favor de hacer la inscripción de la empresa ante estas entidades. ¿Será que nosotros podemos decir, mire, como ya estaban inscritas las empresas anteriores, solo cámbiale de nombre para que queden inscritas? ¿Será que se puede hacer eso? Yo opino que no. No, porque toda vez murió una empresa, ya no tiene nada que ver con la otra. Entonces, será un nuevo gasto. Por eso dice que los gastos de organización de las empresas anteriores que quedaron pendientes de recuperar, la nueva empresa se los tiene que pagar. Y al capital de la nueva empresa hay que sumarle el aporte que dieron los socios para la inscripción de la nueva empresa, o sea, los gastos de organización. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, esta parte está un poquito enredada, pero la vamos a entender ahorita que vamos a comenzar a crear la empresa. ¿Ya? Ahora, estas son las condiciones generales que pudimos sacar al analizar las sociedades o las dos empresas que están quebrando para crear una sola. Entonces, los activos se trasladan con su valor neto. Los gastos de organización no se trasladan, pero sí el capital debe de darles a ellos, o sea, el capital de la nueva empresa les debe pagar lo que resta de gasto de organización. Los documentos descontados hay que aportarlos porque la nueva empresa los tiene que recuperar. Los alquileres pagados por anticipado hay que aportarlos porque como ya se pagaron, para que no se pierdan, la nueva empresa los tiene que utilizar el espacio que ya está pagado. El seguro, murió la empresa anterior, pero el seguro nuevamente queda libre. Entonces hay que volverlo a usar. Entonces lo único que hacemos es cambio de dueño de ese seguro para que la nueva empresa lo use, ¿verdad? Los socios ya no tendrán una cuenta individual, ahora tendrán una cuenta colectiva para todos. Esas son las situaciones con las que se va a crear la nueva sociedad. Bajo esos preceptos se creará la nueva sociedad. No sé si hay alguna pregunta. O iniciamos a crear la nueva sociedad. Bueno, para comenzar a crear la nueva sociedad, ¿qué consideran ustedes que debería ser lo primero que debemos de hacer? O de operar. Primero deberíamos de Dinero, analizar. tal vez el efectivo. Va, efectivo. Voy a anotar aquí. Efectivo. ¿Qué más? El encabezado de la nueva empresa. Ah, bueno, la razón social y todo eso. ¿Qué más? Lick, Ujú. creo que, digamos, tendríamos que analizar primero toda la situación, porque como aquí también nos estaríamos arriesgando a tener pérdida como a tener ganancia. Exacto, pero esas ya las analizaron ellos antes, ya las analizaron con con el análisis vertical, horizontal de estados financieros, análisis de liquidez, a través de razones financieras y entonces ya determinaron que sí pueden tener ganancias. Eso yo se los quiero enseñar en el último día de clase, cómo hacer esos análisis, cómo tomar una decisión, ¿verdad? Eso se los quiero dar el último día, para que podamos tener pues la idea de cómo manejar esos análisis, pero ya se tomaron. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos la unidad pasada cuando estábamos creando sociedades? Balance, situación de general de apertura. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta instancia, ¿verdad? Es la partida de apertura. Lo primero que hay que hacer es la partida de apertura de la nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué hacemos una partida de apertura? ¿Por qué en las anteriores estábamos creando, qué sé yo, suscriptores de acciones a acciones por suscribir, acciones por suscribir a capital, ¿verdad? Acciones suscritas a caja, etcétera? ¿Por qué estábamos desarrollando esas partidas de esa manera? Los desarrollamos por el método de 1, de 2 y de 3 partidas. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Qué registrábamos ahí?
¿Qué estábamos registrando en esa parte? El Las ver aportaciones de cada socio. ajá, es Exacto. establecer directamente el ¿Cuáles eran capital, las que ¿no? se pagaban y cuáles eran las pendientes? Y lo que se tenía de acuerdo al total de lo que tenía cada socio. Entonces, estábamos registrando la creación de la empresa, la aportación de los socios, que se convertía en el capital autorizado, en el capital social, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? En esta parte. Entonces, la partida número 1, este es el dato que nos va a servir bastante, ¿verdad? La partida número 1 se hace por la siguiente situación. Si tienen dónde anotar, sería buenísimo, ¿verdad? Yo aquí lo estoy anotando de igual manera para que lo tengamos. Entonces, la partida número 1 la vamos a hacer primero para registrar todas las cuentas de activo, ¿verdad? Registramos, mejor lo voy a anotar aquí. La partida 1 se realiza por el registro de las cuentas de activo, ¿verdad? De ambos socios, porque aquí ya tenemos que registrar el activo del socio A más el activo del socio B que se tienen que transformar en la nueva sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de eso. También el activo, el patrimonio y el pasivo. Por eso tenemos que registrar esta primera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta primera partida, ¿verdad? Eso lo voy a dejar en color rojo. ¿Por qué? Porque solo es explicación de lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿qué nombre le podemos colocar a esta nueva sociedad? Recuerden que le podemos colocar cualquier nombre, ya sea con los apellidos o el nombre de una de ellos, o colocarle un nombre diferente, pero lo que va a determinar cómo es que vamos a trabajar y qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Es cuál va a ser la actividad económica de estas empresas y entonces la podemos colocar en uno solo. Si las dos eran ferreterías, ¿verdad? Ahora la razón social puede quedar ferretería la Unión Sociedad Anónima, ¿verdad? Ferreterías Espasmo Sociedad Anónima, no sé. O sea, eso pues, lo veremos más adelante, ¿verdad? Porque es aquí donde se establece, pero iniciaremos con la partida 1 que es, ¿verdad? El registro de las cuentas de activo y de pasivo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a decir partida 1. ¿Con qué fecha se va a aperturar? ¿Con qué fecha tienen de cierre los balances? Marzo. Entonces, ¿con qué fecha tendríamos que aperturar esta nueva sociedad? Abril. 1 de abril. 1/04/2020. ¿Ya? Sí, estamos con ello, ¿verdad? Bueno. Ahora bien, dice que tienen que trasladarse los activos. Los activos. Yo voy a hacer algo acá. Me voy a ir a vista y voy a dividir mi ventana. Vamos a ver si la dividió. Bueno. Entonces, aquí yo tengo mi partida y me voy a ir hacia arriba para ir viendo los activos. Aquí tengo los activos de ambos, ¿verdad? Comenzamos de esta manera, ¿verdad? Vehículos de reparto. Vamos a comenzar con el socio A y de ahí vamos a ir intercalando, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esta parte de los elementos? Entonces, la primera cuenta que vamos a utilizar es vehículos de reparto, ¿verdad? Entonces, de reparto. Aquí solo vamos a utilizar dos columnas, ¿verdad? Entonces no utilizamos esta, sino utilizamos esta y esta, ¿verdad? Vehículos de reparto. ¿Qué cuenta? ¿Qué cantidad debemos de trasladar? Bueno, aquí hay vehículos de reparto. Aquí hay, aquí no tenemos.
Entonces, vehículo de reparto. ¿Qué cuenta es la que tengo que trasladar a la nueva sociedad? ¿Qué valor? Los Los 120 48. o los 48. Los 48. Entonces vamos con los 48. Porque dice que los activos se deben trasladar con su valor bruto o su valor neto. Valor neto. Con su valor neto. Gracias, Natalie. Así es. Vehículo de reparto. Vamos con la siguiente cuenta. Mobiliario y equipo. Entonces, colocamos mobiliario y equipo. Ahora bien, mobiliario y equipo hay en el socio A y hay con el socio B. Voy a hacer más pequeña esa parte de arriba. Ahí estamos. Entonces, mobiliario y equipo, el socio A tiene 18,000 y el socio B tiene 30,960. ¿Qué hay que hacer? Sumamos los 18,000 de acá más los 30,960 de acá. Y le damos Enter. ¿Sí? Ahora la nueva sociedad ya no va a tener solo 18,000 o solo 30,000, sino ahora tiene 48,960 de mobiliario y equipo. ¿Sí? Aquí ya terminamos con los que se deprecian. Aquí, mobiliario y equipo ya está. Se deprecia equipo de cómputo. Entonces, vamos a trasladar la cuenta de equipo de cómputo o de computación. Entonces, equipo de cómputo. ¿Cuánto tiene el equipo de cómputo? 20,000. 20,001, ¿verdad? Entonces, trasladamos esos 20,001, ¿verdad? Que tenemos aquí. Bueno. Ahora vamos con lo que se amortiza. ¿Hay gastos de organización aquí? Sí. ¿Hay gastos de organización aquí? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo estamos colocando? Porque recordemos que hay que quitarlo del capital. ¿Ya? Por eso es que lo estamos colocando en esa primera partida. Entonces, perdón. Gastos de organización. ¿Cuánto tendrá que ser el dato de los gastos de organización? 4,800 de la A. Uh-huh. 16. Más los 11,200 de la B. Ah, bueno. Sí. Ahí tenemos esa parte, ¿verdad? Aquí tendríamos de la A, 4,800. Y de la B, 11,200. Tenemos 16,000. Vale. Pero, ¿qué decía la condición de los gastos de organización? ¿Alguien se recuerda? Que hay que restárselo al capital. Ajá, exacto. ¿Y lo otro? Creo que es suma y resta, ¿no? Sí, pero ahorita vamos a sumar todo. Entonces dice que ahora voy a colocar aquí un apartado. La creación de la nueva sociedad generó en gastos de organización 14,000 quetzales. Eso es por poner un dato. ¿Qué va a pasar con esos 14,000 quetzales? ¿Los dejo al aire o los tengo que registrar? Pero se registra porque sería pérdida si no lo hiciera, porque hay que devolvérselo a los que lo pusieron. Vale, entonces, a estos 16,000, que era lo que traíamos, hay que sumarle ahora lo que gastamos para crear esta nueva sociedad. Y entonces gasto de organización tiene 30,000 quetzales. Los que traemos de arrastre y los que se aperturaron para esta nueva sociedad. ¿Ya? No sé si se comprendió. Registro los que de las empresas que murieron, pero también registro el gasto de organización de la empresa que nació. Esto es... Los 14 son los de la nueva y los 16 son de las anteriores de las dos. Exacto, así es. Así es.
No sé si se pudo comprender. ¿Sí? Va. Sí, Lick. Ahora bien, no hemos terminado con esa parte del activo. Ya registramos esto y ya registramos esto de acá. ¿Qué nos hace falta de ese activo no corriente? Las inversiones. Exacto, inversiones a largo plazo. Entonces, nos colocamos aquí, inversiones a largo plazo. ¿Cuánto tienen mis inversiones a largo plazo? 50. Entonces, venimos y registramos los 50,000. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Voy a jalar esto. Acabo de registrar el activo del socio A, no corriente, y el activo no corriente del socio B. Ya quedaron registrados. ¿Qué está haciendo? Los dos balances ahora se fusionaron en uno solo. ¿Sí se ha comprendido hasta el momento lo que estamos haciendo? Sí, Lick. Vale. Vamos a continuar. Dígame. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Vale. Entonces ya registramos eso. Ahora seguimos avanzando. Y ahora lo que tenemos por registrar es el realizable. Del socio A, mercaderías y papelería y útiles. Y del socio B, mercaderías y material de empaque. Vamos a ver, tenemos un chat para ver qué nos dice. Ah, bueno, no hay pena. Vale. Entonces, vamos despacio, no lo estoy haciendo rápido. Lo que me interesa es que ustedes puedan hacer esto porque en algún momento en la universidad se les va a pedir que hagan unas prácticas, ¿verdad? No conmigo, con los auditores. Bueno, entonces, corriente realizable, ¿sí? Vamos primero a registrar lo que tiene el socio A y también viendo lo del socio B. Entonces, la primera cuenta es mercaderías. Nos venimos acá. Mercaderías. ¿Tiene el socio A mercaderías? Sí. Sí, 75. ¿Tiene el socio B mercaderías? Sí, también. 80. 80. Entonces sumamos esas dos y nos da 155,000 quetzales de mercaderías por ambos. Vamos a la siguiente. Papelería y útiles. Papelería y útiles. ¿Papelería y útiles lo tiene el socio A? Sí. ¿Lo tiene el socio B? No. Entonces, solo. Del socio A ya registramos los dos y del socio B solo hemos registrado mercaderías. Nos hace falta material de empaque. Venimos y registramos material de empaque. ¿Cuánto tiene material de empaque el socio B? Tiene 24,000, perdón, 2,400. Gracias. Lick, este material de empaque es como el embalaje, las cajas, el duropor, ¿no? No, el material de empaque es el periódico, la bolsita, donde usted le van a dar el producto. El embalaje, las cajas y el duroport es donde viene. Vamos a hacer la diferencia de eso. El embalaje es cuando usted lo transporta. Y el material de empaque es la bolsita con la que usted lo vende, como detallista. Y el embalaje es cuando sale de la fábrica para quien lo va a distribuir. Lick, ¿y ese embalaje, por ejemplo, que ingresa de la fábrica hacia nosotros, no se puede considerar como un activo? Por ejemplo, no romper las cajas y utilizarlas para otra cosa. Depende de la política y depende de cómo estén aplicando normas ISO 14,000 para el cuidado del ambiente, ¿verdad? Entonces va a depender. Si son cajas retornables, entonces les van a pedir que las traten con cuidado y las tienen que retornar, pero eso ya es una política entre las empresas para poder llegar a esos acuerdos. Y no es un activo porque no se le queda. Regularmente el embalaje ya nos lo cobran cuando compramos el artículo de la fábrica. Nosotros los distribuidores. Ahí ya viene dentro del precio del producto. Ok, Lick, gracias. Bueno. Ahora, ya registramos mercaderías y esto. Ya registramos también el del socio B. Tenemos que seguir viendo qué más tiene en activos. Vamos con el exigible.
Aquí tiene clientes. Bueno, clientes. Clientes tiene el socio A y clientes tiene el socio B, ¿verdad? Solo que ahora tenemos que ver acá. ¿Cuánto tiene de clientes el socio A? 40,000. 40,000. ¿Y cuánto tiene el socio B? 34,000. 34,000. Entonces, ambos ahora tienen 74,000 de clientes. O sea, que hay que recuperar esa plata. Es mucha plata, hay que recuperarla. ¿Sí? Clientes. Deudores empleados. ¿Verdad? Deudores empleados solamente lo tiene el cliente A y son 15,000 quetzales que hay que recuperar. Aclaración. Se fusionaron las empresas, pero los trabajadores siguieron siendo los mismos. No se cerraron tiendas, ¿verdad? En ningún momento estamos diciendo que cerramos las tiendas, solo cambiaron de nombre. Eso lo habíamos hablado anteriormente, ¿se recuerdan? Por eso es que estamos recuperando esa parte de deudores empleados. Si no, lo hubiéramos recuperado en la liquidación. Ahora tenemos deudores empleados. Tenemos documentos por cobrar. ¿Sí? Bueno. Acá los documentos por cobrar pasarán con los 40,000 quetzales. ¿Sí? Y tenemos que ver la parte de los documentos descontados, porque dice que también tienen que trasladarse, pero ahorita estamos viendo esta parte con la que estamos trabajando. Entonces tenemos documentos por cobrar. Ya vimos deudores empleados, ya tenemos documentos por cobrar. ¿Sí? La parte de los documentos descontados los vamos a tener que trasladar, pero vamos a ver en el espacio donde tendrían que corresponder esos documentos descontados. Porque ahí nos dicen que tenemos que trasladar los documentos descontados, ¿verdad? Pero hay que recuperarlos en otro punto. Entonces, vamos a ver en qué momento vamos a colocar esa parte de los documentos descontados. ¿Estamos? Bueno, entonces continuamos. Tenemos clientes, 74,000. Documentos por cobrar, tenemos 40,000. Deudores empleados, tenemos 15,000. Ahora, esta parte de los descontados va a entrar en otro punto. Ahora tenemos alquileres pagados por anticipado. ¿Cuánto tiene alquileres pagados por anticipado? 7,500. Voy a dejar aquí en color rojo este valor, porque ese va a ir en otro punto. ¿Qué más tengo que registrar? ¿Qué me hace falta registrar del exigible? Seguros pagados por anticipado. Entonces, seguros pagados por anticipado. ¿Cuánto tienen los seguros pagados por anticipado? Tienen 12,000 quetzales, ¿verdad? Bueno. Entonces, estamos con esto. Vamos a avanzar con lo que tenemos. Ahora vamos con el disponible. Tenemos que registrar el disponible, o sea, lo que tenemos a la mano rápido, ¿verdad? Entonces, acá, como no nos dice cuánto había de caja y bancos, y tenemos en el otro lado caja y tenemos bancos, ¿verdad? ¿Qué será lo que más viable para trabajar? ¿Separamos caja y bancos o unimos caja y bancos? Tal vez unir caja de bancos, pero con una cuenta que se llame Bancos League. Separado, mejor. Pero es que la otra cuestión es que tendríamos que tener el valor de caja, ¿verdad? Y tendríamos que tener el valor de bancos. ¿Cómo saber en este momento cuánto le corresponde a caja y cuánto le corresponde a bancos del socio A? Mitad, mitad.
Tal vez por lo que Ok, sí decía usted del 90% de la bancarización. Por ahí vamos. Mitad, mitad podría ser. ¿Los demás qué opinan? pero en caja no puede haber mucho efectivo, había comentado. Igual estoy de acuerdo con Chus, ¿verdad? Sobre el tema de bancarización. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Qué dice el 37-2016, secreto bancario? ¿Qué nos dice esa parte de bancarización? ¿Cuánto es lo que debe quedar en caja y cuánto es lo que debe irse para bancos? ¿Se recuerdan? Porque eso lo hablamos. El 10% es para caja. Y el 90% lo vamos a mandar a bancos. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos resolver, gracias, de esa manera podemos resolver nuestro problemita, ¿verdad? Que tenemos aquí con el socio A. ¿Cuánto se va para caja y cuánto se va para bancos? ¿Sí? Entonces, hagamos la cuenta. Caja y bancos tiene 135,800. ¿Cuánto sería el 10% que queda en caja? 13.580, ¿no? ¿Y cuánto entonces se tendría que ir a bancos? 18.619. ¿Cuánto? 18.619. 122.220, ¿no? ¿Es el 90% para bancos? Va, entonces vamos a ver. Tenemos esto menos 13.580, ¿verdad? Menos 13.580. 122.220 sería para bancos. Bueno, entonces ya resolvemos nuestro pequeño dilema. Entonces ahora sí ya podemos, ¿verdad? Separar caja, bancos y caja chica tiene que ir. Entonces caja tendría que ir el 10% de este más los 5.039 de acá. Entonces es por 0.10 más 5.000. Entonces teníamos 13.580 más 5.039, ¿verdad? Estamos, 18.619, exacto. Ya tenemos caja. Bancos. Bancos tiene que llevarse el 90% de esto por 0.9 más 95.400 de acá. Entonces sumamos 122.220 más 95.400. Nos da los 217.620 que están acá. Y caja chica, los 1.000 quetzales que tenemos de este lado. Y ahí ya tenemos resuelta esa parte de caja, bancos, que teníamos anteriormente. ¿Sí se comprendió? Sí, ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Ya terminamos con caja, ¿verdad? Bancos. Entonces, ahora, esa parte que nosotros tenemos, ¿verdad? De estos nuestros elementos, ahora tenemos que colocarlos en ciertas situaciones. Ahora, quedó pendiente algo y ese algo es con lo que iniciamos. Documentos descontados. Como se los tengo que restar aquí, ¿en qué lado tendría que ir? ¿En el debe o en el haber? a ver. Exacto. Documentos descontados. Entonces ahora esos ya van al haber y son los 15,000 que yo tenía acá arriba. Entonces ya matamos todos los que había que matar en ese primer punto. ¿Sí? Ahora bien, continuamos. Y ahora tenemos aquí Gómez cuenta capital, Morales cuenta capital. Perdón, era del otro lado.
Y por el otro lado tenemos García cuenta capital y Díaz cuenta capital. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder generar esta parte del capital? Entonces dice que acá tenemos, ¿cómo se va a llamar la cuenta del capital? Capital social. Gracias, capital. ¿Y qué es lo que va a integrar el capital social? Va a integrar los 100,000 de esta persona más los 100,000 de esta otra. Se suma el total del capital de la primera ¿Ya? por el capital de la segunda. Exacto, así es. Y entonces tenemos nuestros nuevos capitales. Ahora, vamos a seguir generando otras cuestiones. Nos vamos a quedar aquí por cuestiones de tiempo. Son las 19:44. Se nos fue el periodo. ¿Ya? Ahora, yo espero que lo poco que estamos llevando ahorita se entienda. ¿Sí? Porque esto nos